vamos a empezar con la solución de derivadas sucesivas. Estos son ejercicios tipo examen de admisión para entrar a la universidad. Entonces, pues vamos a empezar a derivar. Me dicen que encuentre la segunda derivada de la función y igual a 4x cuarta más 5x cúbica menos 2x más 12. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la primera derivada, que es la derivada con respecto a x de toda esa función, 4x cuarta más 5x cúbica menos 2x más 12. Y esto también lo puedo escribir de manera separada como la derivada con respecto a x de 4x cuarta más la derivada con respecto a x de 5x cúbica menos la derivada con respecto a x de 2x más la derivada con respecto a x de 12. Muy bien, pues vamos aplicando esas derivadas una por una. La derivada de 4x a la cuarta con respecto a x es 4 por 4 por x a la 4 menos 1. Listo, la siguiente es la derivada de 5x cúbica es 5 por 3 por x a la 3 menos 1. La siguiente es negativa, que es 2 por 1. Estoy haciendo la derivada de 2x con respecto a x, 2 por 1, que era la potencia, y luego por 1, que es la derivada. Bueno, aquí esta es x a la 1 menos 1, ¿vale? Entonces, la siguiente es la derivada de 12, pero es una constante, es 0. Muy bien, pues vamos simplificándolas. 4 por 4 son 16. Lo siguiente es x a la 4 menos 1, que es 3, más 5 por 3, 15, a la x a la 3 menos 1, que es 2, menos 2 por 1, que es 2, por x a la 0, pero todo número elevado a la 0 es 1, entonces ya no lo voy a escribir. Y luego la última pues era 0, entonces ya esta es mi primera derivada. Ahora me están pidiendo la segunda derivada, es decir, la segunda derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a la derivada de la derivada. Ajá. Es la derivada de la derivada en x, ajá, de lo que teníamos originalmente. ¿Sale? Esto significa, yo podría escribir aquí la función original, aquí la podría escribir, pero como ya la tenemos calculada, entonces simplemente decimos que es la derivada de lo que acabamos de obtener, que es 16x cúbica más 15x cuadrada menos 2. Y esto otra vez lo vamos a poder separar como la derivada con respecto a x de 16x cúbica más la derivada con respecto a x de 15x cuadrada menos la derivada con respecto a x de 2. Entonces, vamos otra vez haciendo una por una. 16 por 3, ¿sale? De x a la 3 menos 1, ¿sale? Siguiente, más 15 por 2 por x a la 2 menos 1. Y la siguiente, que es la derivada de 2, que es 0. Vamos simplificando. 16 por 3 es 48. X a la 3 menos 1 es 2. Y la siguiente es 15 por 2, que es 30.
x a la 2 menos 1, que es 1 aquí, pero esta potencia 1 ya no se escribe, entonces simplemente me queda algo así, que es mi resultado. Esta de aquí abajo es la segunda derivada de la función. Pasemos al ejercicio 2, que nos dice que encontremos la segunda derivada de la función y igual a x cúbica menos x cuadrada más 3x. Pues esto está muy fácil, en realidad lo que me están diciendo es que encuentre la segunda derivada de y con respecto a x. Así se escribe. Pero hay que empezar con la primera derivada. La primera derivada de y con respecto a x se calcula derivando la función original, que es x cúbica menos x cuadrada más 3x. Muy bien, ahora vamos a ir haciendo una por una porque sabemos que se pueden escribir así. La derivada con respecto a x de x cúbica menos la derivada con respecto a x de x cuadrada más la derivada con respecto a x de 3x. Si las vamos haciendo una por una, entonces nos queda la derivada de x cúbica es 3 por 1 que teníamos, es el coeficiente original, por x a la 3 menos 1, menos la derivada de x cuadrada, que es el segundo término, es 2 por el 1 original que teníamos, por el x a la 2 menos 1. Y la tercera, el tercer término que hay que derivar es la derivada de 3x, que es 3 por x a la 1 menos 1. ¿Sale? Listo. Esto lo podemos simplificar de la siguiente forma. 3 por 1 es 3, x a la 3 menos 1 es x cuadrada, menos 2 por 1 es 2, x a la 2 menos 1 es x a la 1. Y luego nos queda 3 por x a la 0. Pero este x a la 0 ya no se escribe porque es 1. Es como multiplicar aquí por un 1. ¿Sale? Entonces ya no se va a escribir porque lo tenemos que dejar lo más simple posible. Listo, ahora sí ya podemos calcular nuestra segunda derivada. Nuestra segunda derivada es la derivada de la derivada. ¿Sale? Entonces, la derivada de la derivada que sacamos hace rato es 3x cuadrada menos 2x más 3. Y esto otra vez lo vamos a poder separar como la derivada con respecto a x de 3x cuadrada menos la derivada con respecto a x de 2x más la derivada con respecto a x de 3. Voy a hacer un paso extra simplemente para ejercitarnos un poco en esta parte. Todas estas constantes, esta constante 3, esta constante 2, las podemos sacar de la derivada, ¿sale? Entonces, vamos a decir que es 3 por la derivada con respecto a x de x cuadrada menos 2 por la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de 3. Muy bien, pues voy a ir haciendo una por una de las derivadas. La primera, este 3 sigue siendo el 3 de aquí por la derivada de x cuadrada con respecto a x, que es 2 a la x a la 2 menos 1. Esto es multiplicado. Listo. Menos 2 por la derivada de x con respecto a x, que es x a la 1 menos 1. Listo. Más la derivada de 3 con respecto a x, que es 0, porque es una constante. Listo, vamos simplificando. 3 por 2 es 6, x a la 2 menos 1 es x, menos 2 por x a la 1 es x a la 0, pero ese x a la 0, recordemos que es como multiplicarlo por 1, pero
Ya como es una multiplicación, ya no se escribe. Y entonces hemos llegado a nuestro resultado final. Avancemos al tercer ejercicio que tenemos, tipo examen de admisión. Ahora vemos que aquí hay algunas fracciones en los coeficientes, pero no nos preocupemos. Nos piden la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces primero hay que sacar la primera derivada con respecto a x. Escribo la función 1/4 de x quinta menos 1/3 de x cuarta más 1/2 de x cúbica menos 7x más 5. Muy bien, pues las voy a ir separando otra vez como lo hemos venido haciendo. Derivada con respecto a x de 1/4 de x quinta menos la derivada con respecto a x de 1/3 de x cuarta. Ok, aquí voy a ir poniendo paréntesis para que no haya ninguna confusión. Poniendo estos paréntesis, luego sigue un signo de más, la derivada con respecto a x de 1/2 de x cúbica menos la derivada con respecto a x de 7x más la derivada con respecto a x de 5. Vayamos paso a paso haciendo una por una. El primer término me dice la derivada con respecto a x de 1/4 de x quinta, que es lo mismo que escribir 1/4 por 5 de x quinta menos 1. Listo, vayamos a la segunda, tenemos un signo negativo, entonces es 1/3 de 4, 1/3 por 4, de x a la cuarta menos 1. ¿Listo? Entonces, el siguiente, tenemos un signo de más y ahora es 1/2 por 3 por x cúbica menos 1. Listo, estamos avanzando. Y el siguiente es un signo menos de la derivada de 7x, que es 7 por 1, que es la potencia original de la x a la 1 menos 1. Listo. Y la derivada al final de 5 con respecto a x es 0. Muy bien, pues vayamos simplificando aquí. 1/4 por 5 son 5 cuartos. 5 cuartos de x a la 5 menos 1 es x cuarta. Luego, menos 1/3 por 4 son 4 tercios. De x a la 4 menos 1 es 3. Luego, 1/2 por 3 son 3 medios. De x a la 3 menos 1, que es 2. Y luego, menos 7 por x a la 0, que ya hemos visto varias veces, que es 1. Y entonces ya no se escribe. Listo. Estamos ya con nuestra primera derivada terminada. Ahora tenemos que encontrar la segunda derivada, que es la derivada de la derivada, ¿sale? La derivada de la primera derivada, también con respecto a x. Entonces es 5 cuartos de x cuarta menos 4 tercios de x cúbica más 3 medios de x cuadrada menos 7. Y otra vez lo voy a ir separando. Derivada con respecto a x de 5 cuartos, entre paréntesis de x cuarta, menos 4 tercios de, perdón, es menos la derivada con respecto a x de 4 tercios, ajá, por x cúbica más la derivada de 3 medios, la derivada con respecto a x de 3 medios por x cuadrada menos la derivada con respecto a x de 7.
Muy bien, pues vamos haciendo una por una. La primera es 5 cuartos por 4 de x a la cuarta menos 1. Luego un signo negativo, 4 tercios por 3 de x a la 3 menos 1 más 3 medios por 2 de x a la 2 menos 1 menos la derivada de 7 que por ser constante es 0. Las vamos reescribiendo, pero lo que voy a hacer aquí es, en vez de hacer las multiplicaciones, voy a cancelar los términos que hacen que esto se me simplifique. Y entonces ya no los voy a escribir. Ya simplemente voy a escribir lo restante, que es 5x a la 4 menos 1 es al cubo, menos 4 x a la 3 menos 1 es x cuadrada, más 3 por x a la 2 menos 1 es x. Y ese 0 ya no se escribe, por lo tanto, ya encontramos el resultado final para la segunda derivada. Muy bien, pues pasemos a resolver el cuarto. Tenemos esta función donde nos dicen que las x están abajo. Entonces, yo puedo reescribir eso de la siguiente manera. 3x a la menos 2 menos 1 por x a la menos 1. ¿Sale? Y esto a su vez se puede escribir todavía más simple como 3x a la menos 2 menos x a la menos 1. Y sabiendo eso ya se parece mucho más a lo que teníamos anteriormente en los otros ejercicios. Entonces, me piden la tercera derivada para este. Entonces, lo que me están pidiendo es la tercera derivada de y con respecto a x. Muy bien, pues empecemos con la primera. La primera derivada con respecto a x es la derivada de la función que reescribimos 3x a la menos 2 menos x a la menos 1. En este caso sí escribimos a la menos 1 porque es un signo negativo. Ok, y pues va a ser otra vez fácil. 3, bueno, primero vamos a separarlo como le veníamos haciendo. Es la derivada con respecto a x de 3x a la menos 2 menos la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Y esto nos queda la primera derivada, el primer término que tenemos que derivar es 3x a la menos 2, es 3 por menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Listo. El siguiente, menos, es menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Listo. Ahora, ¿cómo podemos reescribir esto como menos 6 por x? Menos 2 menos 1 es menos 3. Luego, menos por menos es más. Este 1 ahora sí ya como quedó positivo, ya no lo vamos a escribir. X a la menos 1 menos 1 es x a la menos 2. Listo. Ya tenemos nuestra primera derivada. Vamos a hacer la segunda. La segunda derivada con respecto a x es igual a la derivada de lo que acabamos de derivar, que es menos 6x a la menos 3 más x a la menos 2. Y esto nuevamente lo vamos a separar, vamos a decir que es menos la derivada con respecto a x de 6x a la menos 3 más la derivada con respecto a x de x a la menos 2. Listo. Vamos a ir haciendo otra vez estas derivadas. Es menos 6 por menos 3 por x a la menos 3. Déjenme escribirlo bien. X a la menos 3 menos 1 más, listo, tenemos un coeficiente 1
y lo vamos a multiplicar por menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Y esto lo vamos a reescribir como menos por menos es más. 6 por 3 son 18. 18x a la menos 3 menos 1 es a la menos 4. Muy bien, ahora el siguiente es menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 por x a la menos 2 menos 1 es menos 3. Esta fue nuestra segunda derivada. Y por último vamos a calcular la tercera derivada de y con respecto a x, que es la derivada de lo que acabamos de hacer, que es la derivada de 18x menos 4 menos la derivada con respecto a x de 2x a la menos 3. Listo. Avancemos. Ahora, la derivada de 18x a la menos 4 es 18 por menos 4 por x a la menos 4 menos 1 menos 2 por menos 3 y luego x a la menos 3 menos 1. Vamos simplificando esto y vamos a resolver el quinto y último ejemplo tipo examen de admisión. Me dicen que calcule la segunda derivada de y igual a la raíz de 5 menos x, pero yo y la puedo escribir como 5 menos x a la 1 medio. Listo, voy a sacar la primera derivada. La primera derivada de 5 menos x a la 1 medio es igual a 1 medio por 5 menos x a la 1 medio menos 1, que es 2 medios. Lo voy a escribir directamente. Ahora, la regla de la cadena me dice que todavía me falta multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de lo que está dentro del paréntesis es 5 menos x. Ajá. Y esto se puede separar, la derivada con respecto a x de 5 menos la derivada de x con respecto a x. La primera es 0 y la segunda es menos 1. Entonces aquí escribo un menos 1. Voy a ir borrando lo que ya no me hace falta aquí. Listo. Ahora reacomodo un poquito. Primero, este menos 1 lo voy a multiplicar por el 1 medio, entonces me va a quedar menos 1 medio. Luego otra vez el paréntesis 5 menos x y luego 2 medio, perdón, 1 medio menos 2 medios es menos 1 medio. Esta es mi primera derivada y ahora voy a sacar la segunda que me piden, la segunda derivada con respecto a x. Y voy a derivar lo que teníamos. Es menos 1 medio por 5 menos x a la menos 1 medio. Ok, cierro este paréntesis y calculo la derivada. Este menos 1 medio se queda así por el exponente de la función anterior, que es otro menos 1 medio, por el paréntesis, que es 5 menos x, y luego este 1 medio le voy a volver a quitar 2 medios, que es 1. ¿Ok? Y otra vez lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro, que habíamos quedado que era menos 1. Y ahora voy simplificando. Menos 1 medio por menos 1 medio es un cuarto positivo. Multiplicado por el menos 1 al final me da otra vez un negativo, que es un cuarto. Por el paréntesis, que es 5 menos x, y luego menos 1 medio menos 2 medios son menos 3 medios. Listo, este ya es
el resultado de mi derivada, pero ahora la tengo que acomodar para que no me queden exponentes negativos. Voy a decir que voy a pintar esta rayita aquí, lo de arriba es un 1 y abajo me va a quedar un 4. Luego es una raíz cuadrada. Fíjense, este es 5, perdón, este es 5 menos x, 5 menos x elevado a la 3, pero con la raíz cuadrada. Y todo eso lo voy a poner abajo porque tiene un exponente negativo. Ahora, el primer signo negativo lo voy a poner aquí arriba y aquí enfrentito para que me vaya quedando, ¿sale? Entonces, como era el exponente negativo, es 5 menos x, esto va al cubo, y todo eso es la raíz cuadrada. Y este entonces es mi resultado final. Y ya nada más para que se vea bonito voy a borrar todo lo que no es parte de la solución.